Si creen que es aterrador trabajar en una funeraria, lidiar con cadáveres todos los días, déjenme decirles que tienen toda la razón. Quiero contarles algo que viví cuando trabajaba en una. Yo era el encargado de hacer traslados, recoger cuerpos en casas, hospitales o donde se necesitara y llevarlos a preparación. Con el tiempo uno se acostumbra a muchas cosas, a la soledad, a los silencios largos y fríos, a manejar de madrugada con un cuerpo a tus espaldas. Había ido a recoger el cadáver de un señor que falleció por causas naturales. La familia estaba tranquila dentro de lo que cabe. Firmaron, lo envolvimos, lo subí a la camilla y emprendí el camino de regreso a la funeraria. Eran como las 2 de la mañana. Manejar a esa hora es feo porque todo está demasiado silencioso. El motor y el sonido de la noche, nada más. Recuerdo perfectamente que iba llegando a un semáforo. Estaba parpadeando el rojo, pero como venían carros tuve que frenar. Y ahí, justo ahí, escuché el sonido. Atrás, un movimiento seco, como si algo se hubiera movido en la camilla. Un deslizamiento, como si algo pesado hubiera girado apenas. Por supuesto que pensé primero en lo lógico. La bolsa quizás no quedó bien ajustada o la camilla se movió, aunque yo siempre la sujetaba bien. Me forcé a pensar así. Pero entonces escuché otro ruido, suave pero clarísimo, como si dentro de la bolsa algo se hubiera acomodado. Ahí sí me bajé. Abrí la puerta trasera con mucho cuidado, iluminando con la lámpara de mi celular. La bolsa negra estaba distinta, tensa a la altura del pecho, como si el cadáver hubiera movido los brazos, como si hubiera cambiado de posición. Se me subió el corazón a la garganta, pero pensé que tenía que revisarlo, que era mi responsabilidad, así que abrí rápido el cierre de la bolsa, esperando encontrar algún error mío. Y no había ningún error. El hombre estaba muerto, completamente muerto. Piel marmórea, livideces fijas en la espalda, pupilas sin reflejo. Pero tenía los ojos abiertos y su mano derecha la tenía sobre el pecho, justo donde estaría el corazón. Y el dedo índice estaba extendido como si señalara algo, como si hubiera hecho ese movimiento segundos antes de que yo llegara. Yo mismo había acomodado sus brazos rectos a los costados dentro de la bolsa. No había forma ninguna de que esa mano estuviera así. Sobre todo porque se movió cuando el carro estaba parado. Cerré la bolsa tan rápido como pude. Regresé al volante sin mirar atrás. No dije nada en la funeraria. No quería que pensaran que estaba sugestionado. Uno no puede ser miedoso si tiene ese trabajo. A partir de entonces siempre hice una pequeña oración, en silencio, por cada cuerpo que tenía que trasladar. Y jamás, gracias a Dios, volví a experimentar algo parecido. Ningún muerto se volvió a mover. Muy buenas noches, comunidad. Gracias por acompañarnos de nueva cuenta en un episodio más de Relatos de la Noche. Hoy les esperan historias de encuentros con lo paranormal y también con sectas, con cultos, que es algo completamente real, aunque algunos imaginen lo contrario. Les pido que escuchen con mucha precaución y que estén atentos a cualquier sonido cercano, a sonidos que parezcan fuera de lugar. ¿Listos? ¿Listas? Comenzamos. Ya estás escuchando Relatos de la Noche. Mi esposa me permitió contar esta historia siempre y cuando no dijera nombres ni ubicaciones exactas. Lo único que puedo mencionar es que pasó cuando ella era niña, en una casa que tenían sus abuelos a las afueras de Avándaro, un pequeño poblado turístico cerca de Valle de Bravo, en el Estado de México. Para que se den una idea, creo que fue por ahí cerca donde se grabó Vacaciones del Terror. Esa casa yo no la conocí.
Ella dice que era vieja, de hace muchos años, con paredes gruesas, techos altos y un patio trasero enorme, lleno de árboles, donde siempre había sombra aunque fuera mediodía. Sus papás iban seguido, eran muy unidos a los abuelos, y cada que podían se escapaban allá para descansar, así que ella tenía muchos recuerdos bonitos de ese lugar. Los paseos al lago, las noches frías, el olor a leña quemada, los juegos en el patio con sus primos. Nunca hubo nada raro, nada que diera señales de lo que pasó esa vez. Todo comenzó por un accidente. Su papá viajaba a Hidalgo con un amigo para resolver un asunto de trabajo y en la carretera tuvieron un choque bastante fuerte. No fue fatal, pero sí lo suficiente para que su mamá saliera de inmediato a verlo. Todo fue tan rápido que no había tiempo de planear quién se quedaba con ella. Una vecina se ofreció llevarla con los abuelos, a la casa que ella ya también conocía. Por mientras, dijeron, y es que su mamá no sabía si todo se resolvería en una noche o si pasarían días afuera. Dice que era una tarde gris, como de lluvia, aunque no llovió, y que el camino se sintió raro, feo. Ella no sabía por qué. Tal vez porque era la primera vez que iba sin sus papás. Tal vez porque la vecina, aunque buena onda, iba demasiado callada. Tal vez porque en ese momento no le dijeron lo grave que fue, pero aún así sabía que su papá estaba mal. Cuando llegaron a la casa de sus abuelos ya estaba por oscurecer, y desde que cruzaron el zaguán, algo se sintió fuera de lugar. Sus abuelos salieron a recibirla, pero no como siempre, no con el entusiasmo que siempre mostraban. No, salieron tensos, con el ceño fruncido, como sorprendidos de verla y no por gusto. La vecina les explicó lo del accidente y que su mamá había tenido que irse de inmediato, pero ellos ni siquiera preguntaron por el papá, ni por el amigo, ni si estaban bien. Lo único que dijeron fue, no debieron traerla así, avísenos antes. Mi esposa, que tan solo era una niña, no entendió nada. Pensó que la estaban regañando a ella, que tal vez era su culpa, pero no sabía cómo podía ser lo que su papá hubiera chocado. Sin embargo, así se sintió, como si estuvieran molestos con ella. La vecina se fue muy rápido, y los abuelos le dijeron a ella que era mejor que descansara, que había tenido un día muy movido. Pero mi esposa recuerda perfecto que no era un tono cariñoso, era como si quisieran sacarla del camino, como si les estorbara. La mandaron a dormir temprano, muy temprano. Apenas le dieron algo de cenar y a las 8 ya estaba en el cuarto donde siempre dormía con sus papás, pero esa noche lo ocuparía sola. Su abuela le llevó un té para que se relajara. Sabía muy amargo. Ella nunca tomaba té para dormir, pero no quiso cuestionarlo. Bebió un poco y se quedó profundamente dormida. Un sueño pesado, extraño, como si lo hubieran desconectado del mundo. No sabe cuánto tiempo pasó cuando algo le despertó. Un sonido. No sabe si fue un golpe, un susurro, su nombre. Pero algo la jaló de ese sueño tan profundo. Abrió los ojos y el cuarto estaba en penumbra, iluminado solo por la luz del pasillo que se filtraba por debajo de la puerta. Escaneó rápido la habitación buscando la voz y vio algo. Pensó que era un niño sentado en la esquina, una forma chiquita, encorvada. Pero cuando escuchó la voz entendió que eso no era un niño. Sara. La voz era rara, como si intentara imitar una voz humana sin lograrlo. Ella se incorporó rápidamente y la figura se levantó también, y entonces lo vio bien. Para nada en un niño. Era alta, muy alta. Una figura desnuda que tenía cuerpo humano, hombros, brazos, torso, pero la cabeza era la de una cabra grande, con el pelo corto, los ojos como muy abiertos, y respiraba. La respiración era lo que más miedo le dio. Despierta.
La figura levantó una mano como hacia ella y le dijo: «Despierta». Y de alguna forma ahí volvió a abrir los ojos, como si hubiera despertado de nuevo, y está otra vez acostada en la cama. Solo que esta vez la puerta del cuarto estaba entreabierta, y ella recuerda perfectamente que sus abuelos se la habían cerrado por fuera. Alguien la había abierto. Y justo cuando volteó hacia la puerta, vio algo saliendo del cuarto, algo alto, para nada como sus abuelos, que eran muy chiquitos, y se movía despacio, como flotando o arrastrándose. No vio la cara, pero estaba segura de que era la misma figura que acababa de ver en su sueño, solo que ahora estaba completamente convencida de que lo que vio era real. Y escuchó cómo ese algo avanzó hacia el jardín. Ella, sin saber por qué, se acercó a la ventana. No quería ver, pero al mismo tiempo tenía la necesidad de asomarse, y lo que vio la dejó sin aliento. Había varias personas en el patio. No alcanzó a ver cuántas exactamente, pero al menos eran 6, 7. Estaban de pie formando un círculo. Tenían capas rojas, de un rojo que resaltaba incluso en la oscuridad, y aunque llevaban esas capas, se notaba que sus piernas y que parte del torso estaban desnudos. Algunas velas iluminaban el patio apenas, pero lo suficiente para que ella viera las sombras, los cuerpos, el vapor del frío saliendo de su respiración. No podía escuchar bien, pero había un sonido, como un canto bajo, irregular. No eran palabras, o al menos no palabras que ella conociera. Sintió que algo dentro de ella se congelaba. Se tapó la boca para no hacer ruido, cerró la cortina y se escondió bajo las cobijas. No sabe cómo, pero se logró volver a dormir. Al día siguiente sus abuelos actuaban como si nada, como siempre. Le prepararon desayuno, le hablaron con cariño, le preguntaron si había dormido bien, como si no hubieran escuchado nada, como si ellos no hubieran estado ahí. Años más tarde murieron. Nunca hubo rumores raros sobre ellos. Nunca se mencionó nada sobre grupos extraños, rituales, cultos, nada. La única cosa curiosa fue que la casa la heredaron a una pareja de vecinos, no a la familia. Fue tema por varios meses, pero luego lo dejaron pasar. Respetaron su decisión. Mi esposa nunca volvió a Vándaro. No quiere. Ni siquiera por casualidad pasa por ahí. Y nunca le dijo a su mamá o a su papá lo que vio. Pero hay algo más. La razón por la que me contó toda esta historia. A veces todavía sueña que está en ese cuarto, en esa casa, asomada en la ventana, y las figuras de ese culto están ahí, como esperando a que ella salga y se les una, esperando que despierte. Hola Uriel, ¿cómo estás? Hola comunidad. Me emociona contactarlos para poder contar mi historia. Bueno, en realidad es la historia que vivieron mis papás, pero yo fui testigo de cada uno de los acontecimientos que ocurrieron. Te diré que mi nombre es Joana. Vivo en Chile y me crié en un pequeño pueblo llamado Rauco, al interior de la ciudad de Curicó. Esto sucedió por ahí en el año 2000, después de que me separé de mi esposo y volví a vivir a la casa de mis padres junto con mi pequeña hija de 1 año. Debo mencionar que mi papá fue uniformado y siempre fue un hombre muy atractivo. Desataba pasiones en las mujeres del pueblo y quizás esa fue la causa de todo lo que empezó después. Mi madre llevaba tiempo enferma, visitando médicos distintos, siguiendo diferentes tratamientos, pero nunca encontraban la causa de sus males. Un día, con las pocas fuerzas que le quedaban, mi mamá quiso ordenar su ropa como para sentirse útil. Cuando abrió el cajón donde tenía la ropa que usaba menos, encontró una bolsita de terciopelo negro. Le llamó la atención por lo que la sacó, y por simple curiosidad natural la abrió. Dentro encontró una tierra muy oscura, como si estuviera húmeda, pero no lo estaba. En ese momento en la casa estaban mi mamá, mi papá y mi pequeña hija. Yo estaba en mi trabajo. Al día siguiente los 3 amanecieron muy enfermos, cada uno con una patología distinta,
pero tan fuertes, tan intensas, que ninguno pudo levantarse de la cama esa mañana. Me vi en la obligación de pedir días de vacaciones en mi trabajo para poder atenderlos. En vista de la situación, llegó mi hermano mayor a visitarnos, y mi mamá, entre lo mal que se sentía, le comentó lo de la bolsita de terciopelo negro. Mi hermano siempre ha sido muy creyente y muy respetuoso en los temas de brujerías, males y todo lo relacionado con eso. Yo era escéptica hasta ese momento, así que él tomó la bolsita con guantes, con mucho cuidado, la echó dentro de una bolsa plástica y se dirigió a la casa de una señora a la que siempre acudía cuando tenía situaciones extrañas. Dice mi hermano que al llegar, sin que él le comentara nada, la señora, que se llamaba Patricia, le dijo: «Mijo, usted trae algo fétido, trae pestilencia, me trae algo muy malo». Mi hermano le entregó la bolsita y le contó todo, a lo que la señora respondió: «Eso es tierra de cementerio. Lo bueno es que quien puso esta peste en su casa es inexperta y no sabe cómo hacer el mal completo. No está bien conjurada. Si no, su mamá ya no estaría en este plano». La señora Patricia citó en su casa a mis papás. Cuando lograron sentirse un poco mejor, la visitaron. Ella les indicó encender unas velas, rezar unas oraciones y realizar ciertos rituales, además de lo que ella comenzaría a trabajar desde su casa. Y así lo hicieron. Recuerdo que lo último que hizo mi papá fue llevar los restos de una de las velas, tirarlos en un camino de tierra y caminar sin mirar atrás. Posterior a eso, la señora Patricia nos informó que la persona que había realizado el mal era una mujer joven que quería sacar a mi madre de la vida de mi padre para quedarse con él, pero que el trabajo se había interrumpido a tiempo gracias a ella y a los rituales que mis papás siguieron al pie de la letra. Yo hasta ahí aún me mantenía un poco incrédula. Pasó aproximadamente un mes. Mi mamá mejoraba lentamente y el ambiente en la casa se sentía más liviano. Pero de pronto comenzaron a morir las gallinas que mis papás tenían, una por una. Yo, ya creyendo un poco más en lo que estaba pasando, visité a la señora Patricia para preguntarle qué estaba pasando. «Mija, el mal se descarga con los más débiles de la casa. En este caso son los animales y aves que tienen. Menos mal que son varias. Así también está protegida tu hija», me dijo. Además agregó: «Cuando alguien hace un mal, una brujería o un hechizo, todo se devuelve, por lo que esta persona tendrá su merecido». Esa última frase me pareció sobreactuada, exagerada, hasta divertida, como de película, así que no hice ningún comentario. Tal como ella sentenció, las gallinas siguieron muriendo, una a una, hasta completar las 22 que teníamos. Respecto a la persona que quiso hacerle daño a mi mamá, especulamos muchas veces, analizamos actitudes tratando de descubrir a la culpable. Podría ser cualquiera, porque a la casa llegaban muchas amigas de la familia, vecinas, conocidas, etc. Pero mi mamá tenía dudas sobre una en especial, la hija de una vecina, Rocío. A mí me parecía increíble porque era muy joven, si acaso tendría 17 años. Y pasó el tiempo, como 6 meses si mal no recuerdo. Rocío dejó de visitar nuestra casa y ya casi no saludaba a nadie de la familia si nos encontrábamos por ahí. Pero aún así, yo no podía procesar que ella fuera la culpable. Sucedió que los primeros días de diciembre, Rocío se comprometió con un muchacho. En mi país se dice ponerse las ilusiones, que es el paso previo a casarse. Cuando la pareja comienza a usar un anillo muy delgado en el dedo anular de la mano derecha, con lo que todos saben que están comprometidos. Ellos llevaban poco tiempo saliendo, pero la relación avanzó muy rápido. Días después, justo el 25 de diciembre, nos llegó una noticia impactante. Una noticia que hasta hoy me sorprende. El novio de Rocío había fallecido. Se acostó a descansar en Nochebuena y nunca más despertó. Aún en pánico, aún en shock, le hablé a la señora Patricia. Mi hija, yo les dije, era alguien joven,
muy cerca de ustedes, que trató de sembrar el mal en su casa. Pero tranquila, con este hecho el mal fue regresado a su origen y se ha terminado el ciclo. Cada vez que pienso en todo lo sucedido me parece tan irreal que si no lo hubiese vivido sería muy difícil creerlo. Siempre he tenido la duda. ¿Realmente fue un mal que se regresó? ¿O fue simple coincidencia? Gracias por leer mi historia. Quizás a alguien más le haya pasado algo parecido. Y en ese caso, me encantaría saberlo también. Gracias por seguir por aquí, comunidad. Y antes de continuar con la siguiente historia, recuerden revisar que estén suscritos a este espacio. A veces el internet nos juega bromas y hay gente que jura que de pronto se da cuenta de que ya no sigue canales que le gustan, incluidos Relatos de la Noche, así que échenle un vistazo rápido y activen las notificaciones para que les llegue siempre una en cuanto salga nuevo episodio. Y si aún no te suscribes, pues este es el momento, esta es la señal de que tienes que hacerlo. También puedes seguirnos en las redes oficiales, en Instagram y en TikTok, sobre todo estamos como RDLN Oficial, ese es el @, y el título siempre va a ser Relatos de la Noche, porque luego hay algunas cuentas piratas, bueno, hay muchas cuentas piratas, y algunas quieren engañar a la gente poniéndose @Relatos de la Noche Oficial, @Relatos de la Noche 1, y hemos visto que algunas se ponen de nombre RDLN Oficial, pero no es el @. Entonces, nada más para que pongan atención, las cuentas oficiales siempre van a ser las únicas que les compartimos por aquí. También en YouTube hay cada vez más canales piratas, hay más canales subiendo nuestras historias, sus historias, las de ustedes, y simplemente le cambian el nombre al episodio. No tengo ningún otro canal. No tenemos canales secundarios donde subamos el mismo contenido que aquí, y lo aclaro porque suena ilógico, pero mucha gente se pregunta si las cuentas piratas también son nuestras, y pues no lo son. Cualquier duda, recuerda que ahí en la descripción están todos los enlaces para que puedan encontrar las redes oficiales sin ningún problema, y también para que compren el libro, si todavía hay, en su país. Y ahora sí, continuamos, porque si hablamos de las malas pasadas que nos juega el internet, la siguiente historia es muy acorde. Hola Uriel, me llamo Violeta Sánchez y esta historia ya la publiqué en el grupo de Facebook de Relatos de la Noche. Incluso dejé en los comentarios el video que comprueba lo que voy a contarles. Me encantaría escucharte narrando mi experiencia en el podcast. El 31 de octubre del 2022 fui a una fiesta de Halloween en el departamento de 2 amigos que en ese momento eran roomies. El lugar era pequeño y la fiesta estuvo ambientada con música y cada uno podía pedirle a Alexa que pusiera lo que quería escuchar. Después de unos cuantos tragos y de varias horas de baile, la mayoría de los invitados se fueron. Incluso mis amigos que vivían en ese departamento se habían ido a dormir, cada uno a su recámara. Me quedé sola con 2 amigos y el perrito de la casa, que estaba acostado en su cama. Eran aproximadamente las 3:30 de la mañana, cuando el perrito se despertó. Como era muy travieso, pensaba que quería irse a jugar, pero comenzó a ponerse muy nervioso e incluso lloró. La música que estábamos escuchando se distorsionó. Una amiga pidió otra canción. Alexa tomó la orden, pero nunca llegó a reproducirla. Sonó un zumbido muy agudo. Cada uno de nosotros trató de pedir una canción diferente, pero siempre pasaba lo mismo. Tratamos de ignorarlo y seguir disfrutando de la noche, pero los zumbidos no pararon. Hasta que comenzó a reproducirse una canción muy tétrica, parecida a la música de circo. Nos quedamos callados. El perrito estaba ladrando tan fuerte que pensé que iba a despertar a mis amigos. La música de circo se detuvo en seco. Los colores de la Alexa cambiaron a rojo, como cuando hay un fallo en la conexión a internet. En las bocinas se empezaron a escuchar los gritos desgarradores de una mujer. Parecía que estaba encerrada y que intentaba salir.
Además de sus gritos horribles, alcanzamos a escuchar voces de distintas personas. No se distinguía lo que decían, pero no eran sonidos agradables. Estábamos muertos de miedo. Comenzamos a abrazarnos entre todos para intentar consolarnos. «Alexa, cállate», pedimos. «Alexa, detente, por favor». Lo siento, en este momento parece haber un problema con la conexión a internet. Nos respondió mientras los gritos seguían sonando. Una de mis amigas tuvo el valor de levantarse y desconectarla. Se acabaron finalmente los gritos. Nosotros, todavía temblando, no entendíamos lo que pasaba. Buscábamos alguna explicación. Por supuesto que llegamos a pensar que los dueños del departamento nos habían hecho una broma de muy mal gusto, que nos habían invitado a quedarnos para eso. Incluso fuimos a buscarlos a sus recámaras, pero ambos estaban bastante dormidos. Cuando el primero de ellos se despertó, confundido, nos preguntó si estaba pasando algo. Le contamos lo que acabábamos de escuchar y salió con nosotros a la sala para poder hablar más tranquilos. Nos enseñó su teléfono y la aplicación decía que Alexa se había quedado sin conexión desde las 3:30 de la mañana. Después de esa hora no hubo registro de nada. En el historial no aparecía la música macabra de circo, mucho menos los gritos de la mujer ni las voces. Nos pidió que conectáramos nuevamente la bocina para ver si ya había regresado la señal. Y en cuanto lo hicimos, sin pedir nada, escuchamos la voz de una mujer. Era ella otra vez. Esta vez nos habló en un tono más vago, susurrándonos. Volvimos a desconectarla inmediatamente. ¿Escuchaste eso?, le dijimos. ¿Ahora nos crees? Hasta entonces nos contó que ya tenían varios días escuchando cosas en el departamento durante las madrugadas. Escuchaban que movían los muebles o tiraban trastes en la cocina. El perrito todas las noches se ponía a ladrarle a la nada. Por eso decidieron instalar una pequeña cámara de seguridad en la sala. Nos preguntó si queríamos ver la grabación de lo que acababa de pasarnos. Nosotros con miedo le dijimos que mejor la veríamos en la mañana. Nos metimos a dormir a su habitación y al día siguiente sacaron unos videos de seguridad. Efectivamente quedó grabado todo. La música de circo, los gritos de la mujer, la risa con la que se había burlado de nosotros. Hasta ahora seguimos sin encontrar una explicación de lo que pasó esa noche. Mucho menos entendemos por qué su perrito, tan alegre y tan travieso, se había puesto a llorar, o por qué había estado tan incómodo desde antes de que se escucharan los gritos de esa mujer. Investigué por mi cuenta y descubrí que en esa colonia de la Ciudad de México, durante el terremoto del 85, se cayeron varios edificios. Dejaron mucha gente fallecida bajo los escombros. Muchos de sus familiares siguen sin encontrar los cuerpos de sus desaparecidos. Todo esto nos ha dado mucho que pensar. Sin embargo, ya no busco encontrarle una explicación a lo que pasó. Simplemente ocurrió. Lo que sea que nos intentó asustar sigue vagando por esta colonia, y espero de verdad que muy pronto encuentre la paz que necesita. Hasta ahora, mis amigos ya no han vuelto a conectar su Alexa. Muchas gracias, comunidad, por escucharme. Les deseo muy buenas noches. Estaba aterrorizada de lo que le había pasado a mi amiga, pero más porque yo sabía lo que iba a suceder, porque la Ouija me lo había dicho. Fue todo peor esa noche cuando de nuevo hablé con ella, con la tabla, y me dijo que él, lo que sea que me hablaba a través de la Ouija, que él lo había hecho. Comunidad, muy buenas noches. Es como siempre para mí un gusto enorme poder darles la bienvenida a este espacio,
a este lugar en el que reunimos historias de encuentros con lo paranormal. Esta noche iremos desde apariciones a las afueras de una iglesia hasta un juego macabro con la ouija que trae algo que se hace presente físicamente, que representa un peligro completamente real. Por eso debo advertirles que este episodio tiene fragmentos que pueden ser muy impactantes para ciertas personas allá afuera, y recomendamos que no lo escuchen si son sensibles, si se sugestionan o si están embarazadas, y ya entenderán por qué. Pero ahora es momento de continuar si han decidido hacerlo. Si prefieres no escuchar, nos vemos pronto. Si decides quedarte, ya no hay vuelta atrás. Ya está comenzando Relatos de la Noche. Hola comunidad, buenas noches. Me llamo Andrés Primo y pues, bueno, aquí les va lo que me pasó hace ya varios años, afuera de la parroquia de San Ignacio de Loyola, aquí en Morelia. Yo estaba en un retiro y esa noche a mí y a un amigo, al Chino, nos tocó quedarnos en la vigilancia. Serían como, no sé, las 3 de la mañana. Estábamos sentados en la banqueta frente a la parroquia con la guitarra. No la estábamos tocando bien ni nada, solo pues para mantenernos despiertos. Todo tranquilo, nadie en la calle. Y en eso se escuchó un ruido bien raro. Yo sé cómo se escucha lo que voy a decir, como historia de fantasmas de antes, de las abuelitas, pero les juro que se escuchaba como cadenas arrastrándose. Pero no era un ruido fijo como de un punto. Se escuchaba que iba de un lado a otro de la calle. Y nos callamos, los dos al mismo tiempo. Volteamos a ver alrededor, pero no había nadie. No venía nadie. Ni carros, ni gente, nada. Y ahí fue donde yo pensé, a lo mejor ya estoy escuchando mal. Pero cuando vi la cara del Chino, cuando vi los ojos que tenía, me di cuenta de que yo no estaba exagerando. Era obvio que él también lo estaba oyendo. No dijimos nada, como si al no comentarlo no fuera real, pero los dos sabíamos que eso no era nada normal. Después, cuando nos levantamos para hacer el rondín, fue cuando noté lo que estaba ahí, muy cerca de nosotros. ¿Quién sabe desde cuánto tiempo había estado ahí? Atrás de un poste, una mujer, así vestida toda de negro, parada sin moverse, como si estuviera viendo hacia nosotros, asomándose. La vi un segundo y pensé que a lo mejor era alguien que vivía por ahí, pero no sé, se sentía muy raro. Llamé al Chino y él también la alcanzó a ver. Nomás me dijo que sí, que la estaba viendo y se puso blanco. Nos regresamos a sentar un ratito, todavía esperando que fuera una persona, alguien normal. No estábamos tranquilos, la verdad, pero era más fácil fingir que no pasaba nada. Sin embargo, yo traía la espinita, y no sé por qué me levanté otra vez para ver, como para asegurarme de que todo sí estaba pasando. Y sí, ahí seguía. Solo que ahora la vimos mejor porque ya no había nada tapándola, porque ya no se estaba escondiendo en el poste. Y fue entonces donde nos cayó el 20. No estaba tocando el piso. No estaba parada normal, estaba como flotando, tantito arriba del suelo. No mucho, pero se notaba. Los dos empezamos a rezar. Ni pensamos qué rezar ni nada, solo empezamos con el Padre Nuestro y las Aves Marías. Y en eso los perros de las casas cercanas, todos empezaron a ladrar, como si de repente se hubieran despertado todos. Algunos hasta aullaron, pero feo, como si los mismos perros tuvieran miedo. Cuando terminamos de rezar nos asomamos otra vez hacia donde estaba. Ya no había nada. Ni la mujer, ni el ruido. Nada. La calle normal y ya. El poste, la banqueta. Silencio total. El silencio que se espera de una calle a las 3 de la mañana. Lo único que se quedó con nosotros fue la sensación de que algo muy raro andaba cerca. Que lo estuvo toda la noche. Saludos desde Michoacán. Hola Uriel, buenas noches. Espero que estés bien.
Un saludo a la comunidad de relatos. Mi nombre es Daniela y gracias a los relatos de Día de Muertos me animé a contarte lo que viví. Todavía me cuesta aceptarlo, pero a pesar de lo aterrador, también estoy agradecida de cierta manera por lo que pasó. Esto ocurrió hace 2 años y 4 meses. Yo estaba por cumplir 17, ya casi para llegar a los 18. Mi mejor amiga, que lamentablemente ya no está con nosotros, tenía los 17 recién cumplidos. Habían pasado apenas 2 semanas. Ella y yo siempre estábamos en contacto. Ella estaba en Bogotá, Colombia, porque tuvo que viajar para su tratamiento médico. Tenía cáncer. Viajó desde Venezuela, de donde somos las dos. Yo en ese mismo tiempo tuve que viajar con mi hermana menor y mi padrastro a Ecuador, donde vivían mis hermanas mayores. No pude despedirme de ella antes de irme. Ella también viajó unas semanas después y ya no coincidimos. Durante meses no pude volver, solo hablábamos por videollamadas. Cada vez la veía más cansada en ellas, aunque mi amiga trataba de estar animada. La última vez que hablamos, esa noche se despidió de mí diciéndome: "Te amo, chama, de verdad". Y yo lo sentí. Sentí que algo no estaba bien. Esa noche me costó muchísimo dormirme. Tenía una sensación horrible en el pecho, como ganas de llorar, pero como a la 1:30 por fin me quedé dormida. Y ahí empezó lo raro. Sentí mi cuerpo extraño, como si una corriente me recorriera entera, y no podía moverme. Al principio pensé que era parálisis del sueño, pero algo se sentía distinto. Empecé a escuchar llanto, primero de mujer, luego de niños, luego de más personas. Sonaba como si estuvieran todos alrededor de mi cama, llorando muy bajito. Después sentí que alguien me tocó el hombro, y una voz de hombre me dijo: "Oye, despierta, Daniela". Me asustó que dijera mi nombre. Yo trataba de moverme, pero no podía. Despierta, despierta, despierta. Y luego empecé a escuchar más voces. Despierta, Despierta. despierta. Primero como susurros diciéndome: "Despierta". Despierta. Y después poco a poco subieron el tono, hasta que literalmente me gritaban: "Despierta, despierta, despierta". Despierta. Yo apenas podía mover los ojos, pero veía sombras, varias, no sé cuántas. Ahí me desperté de golpe. Respiré fuerte, pero tratando de no hacer ruido porque mi hermana estaba dormida al lado. Agarré el teléfono de debajo de la almohada. No sé por qué lo hice, pero vi la hora. Eran las 3:33 de la madrugada. Tenía la sensación clarita de que alguien me estaba mirando, y lentamente volteé hacia una esquina del cuarto. Y ahí vi una sombra. Estaba más oscura que todo lo demás, quietita, sin moverse. Empecé a llorar sin darme cuenta. Sentí un dolor horrible en el pecho, una tristeza que no sabría explicar. No era miedo exactamente, era otra cosa. A las 3:40 recibí un mensaje que decía: "Dani, te voy a llamar. Contéstame, por favor. Sé que es tarde, pero contéstame". Apenas terminé de leerlo, entró la llamada. Era Mark, el novio de mi mejor amiga. Estaba llorando y me dijo: "Dani, mi niña se me fue. Se fue". Se lo escuché en la voz. Se quebró y yo también. Mientras hablábamos, la sombra seguía ahí. No se movía. Finalmente, como a las 3:50, desapareció. Solo dejó un olor raro detrás, como dulce, como flores mezclado con algo más fuerte, y ese olor duró por horas. Mi mejor amiga murió a las 3 de la madrugada. Desde ese día, cada vez que alguien cercano a mí está por partir, ya sea una persona o una mascota, esa sombra se aparece. Me han dicho que podría ser la Santa Muerte, que quiere que la escuche. Y yo no sé. Yo le tengo respeto porque siento que ese día me acompañó en algo muy duro, porque definitivamente no estaba sola. Gracias
por leer mi historia. Para mí es una forma de recordar a mi amiga. Sé que ella quería despedirse de mí. Y la extraño, pero sé que está en un lugar mejor. Yo lo sé. Hola Uriel, buenas noches. Y buenas noches a la comunidad. Miren, yo nunca había contado esto así completo porque una piensa que la van a juzgar, ¿verdad? Pero escuchando tantas historias en el programa dije, bueno, ya lo voy a soltar. Me toca a mí. Esto pasó en los 90, cuando yo estaba en la prepa y tendría unos 17 años. Era otra época. No había celulares, no había redes sociales. Uno se entretenía con cualquier tontería. Y bueno, yo vivía con mi papá nada más. Él trabajaba por la noche, así que la casa era mía desde que oscurecía hasta casi el amanecer. Vivíamos en una privada chiquitita, de esas donde todas las casas son iguales. Recuerdo que la luz de los postes medio parpadeaba, sobre todo en el invierno. Afuera había un árbol grandote que hacía sombra hasta dentro de la sala, y la puerta siempre rechinaba, siempre. Ese ruido de la puerta lo conocía yo mejor de lo que recordaba la voz de mi mamá. Y bueno, ahí estaba yo, sola todas las noches, aburrida, sin nada que hacer, y fue entonces cuando se me hizo fácil comprar una ouija en una papelería. Era de esas de madera falsa, pintada bien corriente, pero a mí me parecía la gran cosa. Y sí, ya sé, una sola no debe jugarla. Sé que es peligroso, que no sé qué más, pero en ese entonces yo estaba bien tonta, bien valiente o bien curiosa, o a lo mejor todo junto. El caso es que jugaba todas las noches, todas. Apagaba las luces, ponía una veladora que olía a vainilla que me encantaba, cerraba la cortina y me sentaba en el piso de la sala, porque era donde se sentía menos frío en esa casa. Y ahí ponía la ouija. A veces tardaba en contestarme, a veces no decía nada, pero había noches en las que sí se movía. Muy poquito, pero lo hacía. Al principio pensé que yo lo empujaba sin querer. Después, no tanto. Empecé a entender que no era así. Una noche así de la nada, la tabla me dijo algo que me dejó fría, Uriel. Me dijo, tu amiga está embarazada. Cuando le pregunté que cuál amiga, señaló la letra X. Y pues yo me quedé viendo el triangulito ese como una mensa porque que sabía la ouija de mi vida, de mis amigas, y específicamente porque la cosa es esta. Yo tenía una amiga muy cercana en la secundaria, Jimena. Éramos uña y mugre, como se dice cuando dos personas siempre están juntas, pero ella dejó de ir a la escuela en la prepa, en primer semestre, y desde ahí como que tomamos rumbos distintos. Teníamos más de un año sin vernos. Yo ni sabía dónde vivía exactamente ya ni qué estaba haciendo, y todavía pregunté, como si fuera de lo más normal, a la ouija, ¿cómo sabes eso? Y la tabla me respondió, ahora la estoy viendo. Así, te juro que sentí como si me hubieran echado agua fría por la espalda. Yo cerré la tabla de golpe. Bueno, cerrarla es decir mucho. La empujé lejos como si quemara. Se me había hecho tarde, así que me fui a dormir, pero esa frase no se me quitó de la cabeza. Y días después, por obra del destino, me la encontré. Después de más de un año me la encontré. Así nomás caminando rumbo al mercado, a donde iba por unas frutas. No sé, ver a mi amiga fue como ver un fantasma, sobre todo por lo que acababa de pasar, porque la había tenido mucho en la mente esos días. Ella también se sorprendió al verme. Nos saludamos, pero había algo raro. Se veía seria, como cuidándose las palabras. Y yo no pude quedarme callada. Le pregunté, no sé por qué, oye, ¿y es cierto que estás embarazada? Ahí sí la vi cambiar la cara. Se puso tensa como a la defensiva. Me preguntó quién me había dicho eso, que con quién anduve hablando, o que si se le notaba. Y yo nada más estaba tragándome la lengua porque ¿cómo le iba a decir que me lo había dicho una tabla? Y ella se enojó más. Pues mira, no te metas en lo que no te importa. Nadie sabe,
Ni mi novio sabe. Y pobre de ti que lo andes contando. Me dolió lo que me dijo. Sentí feo. Feo por decirlo. Feo por verla así. Feo por pensar que tal vez yo estaba metida en algo que no debía. Y me fui sin contestarle nada. Me temblaban las manos. Y esa noche, de tonta, de mensa, de necia, volví a sacar esa maldita ouija. La puse en la sala y todo como siempre. La veladora, la cortina cerrada, el silencio de la casa. Y apenas toqué el triangulito, sin preguntar nada, la tabla empezó a moverse. Me escribió: el bebé no va a nacer. Te juro que sentí que se me atoró el aire en los pulmones. Después, la tabla se quedó moviéndose entre la J y la A. Rápido. J, A, J, A, J, A. Como si se estuviera riendo. Y yo no podía soltarla, porque mis dedos seguían ahí, tiesos. Fue en ese momento cuando la puerta de la casa se abrió sola. La escuché clarito, el rechinido, el golpe contra la pared. Y luego cómo se cerró otra vez, fuerte. Sentí la casa cimbrándose un poco. Y yo lo sabía muy bien. No era mi papá. Él no llegaba hasta las 2 o 3 de la mañana. La casa estaba completamente vacía. Y la tabla seguía moviéndose, como si se burlara. Y yo para esas alturas ya estaba llorando. Le pregunté entonces qué quería decir con lo del bebé. Y lo único que escribía la tabla una y otra vez era: ¿quieres saber? ¿Quieres saber? ¿Quieres saber? Y cuando dije que sí, cuando finalmente respondí que sí, cuando le dije que quería saber, la tabla me escribió: yo lo hice. Yo no entendí nada. ¿Lo hice de qué? ¿De quién hablaba? ¿Del bebé? ¿De mi amiga? No entendí. Guardé la tabla como pude. Me fui a mi cuarto y dormí con la luz encendida. Me temblaban los labios, te lo juro. Pasaron días, semanas, y un día la noticia corrió por toda la colonia, que a mi amiga la habían atacado. Dijeron que esa noche salió de su casa gritando, como si algo la persiguiera, que atravesó el terreno baldío que había entre su casa y la avenida. Ese terreno siempre fue feo, pura tierra, maleza, basura, sin luz. Decían que ahí espantaban, y ella corrió por ahí sola, y en medio de la oscuridad alguien la alcanzó. No la asaltaron, no le quitaron nada. Lo único que hicieron fue apuñalarla en el vientre. Lamentablemente perdió al bebé. Y lo más terrible es que ella alcanzó a decir que quien la había atacado era un hombre muy alto, muy alto. Y los vecinos buscaron como locos mientras una señora se la llevaba al hospital, pero nunca lo encontraron, ni en el terreno, ni en las casas cercanas, ni en las calles aledañas. Nada. Ni una sombra, ni un rastro, ni huellas. Como si ese hombre simplemente no existiera. Cuando escuché lo que pasó, lo único que pude pensar fue en lo que la ouija me había dicho. En ese maldito yo lo hice. En esa puerta abriéndose sola. En esa risa escrita entre letras. Tiré la ouija ese mismo día. La rompí en pedazos y le eché a la basura del vecino, para no verla más. Y nunca volví a tocar una, aunque he tenido muchas oportunidades. Jamás lo haría. Ni una sola vez, ni con amigos, ni por curiosidad. Hasta hoy sigo sin saber qué pensar. Si la tabla sabía algo en realidad, o si se burlaba de mí. Si algo se burlaba de mí.
o si de verdad había alguien ahí, mirando a mi amiga antes de que todo esto pasara. Si realmente lo hizo, eso que me hablaba desde la ouija. Gracias por seguir por aquí, comunidad. Como siempre, me gusta darles un descanso antes del final y aprovechar para decirles que se suscriban, que no dejen pasar la oportunidad de volverse parte de esta familia. Y bueno, si se sienten con ánimo de apoyarnos todavía más, lo agradeceríamos mucho si nos dejan su pulgar arriba, una calificación de 5 estrellas, dependiendo de dónde nos escuchen, y claro, un comentario diciéndonos cuál fue su historia favorita de hoy. Esa es la mejor forma de apoyar a este proyecto. Ahora sí, continuamos. Hola Uriel, hola comunidad. Me llamo Valentina y esto que te voy a contar nos pasó a mi novio Ale y a mí el año pasado, cuando viajamos a La Habana, Cuba. Fue la primera vez que vimos algo que no era de este mundo. Y desde ese día no sé cómo explicarlo, pero ya no volvimos a ver la vida igual, ya no como antes. A ver, todo empezó porque encontramos un Airbnb baratísimo, de esos que dices, qué raro que esté tan barato, pero bueno, ya lo agarramos. Estaba medio lejos de La Habana Vieja, como en un barrio más apagado, más solo, definitivamente no turístico. Los hosts nos dieron unas instrucciones rarísimas para entrar, como si la casa no estuviera registrada oficialmente para ese uso. Estuvimos esperando un buen tiempo para poder entrar, en una calle totalmente sola, aunque llegamos de madrugada. Pero bueno, estábamos emocionados. Era nuestra primera vez en Cuba y honestamente solo queríamos un lugar para dormir. Y literal eso hacíamos. Amanecía y nos íbamos todo el día al malecón, a caminar, a conocer, y regresábamos ya bien entrada la noche, cansados, a bañarnos, a dormir y ya. Yo soy bien ansiosa y paranoica, entonces siempre reviso ventanas y puertas antes de dormir, no importa en qué parte del mundo esté. De hecho, Ale siempre se ríe de eso. Val, no te van a robar, nadie se va a meter en el piso 3, pero yo reviso igual. Bueno, nuestra última noche ahí estábamos ya listos para dormir un rato. Ale ya estaba acostado, muy cansado, y yo estaba como siempre revisando una ventana que daba, pues, según yo, al aire, a un callejón, algo así. Era una ventana alta de marco viejo, pintura descarapelada. Y, comunidad, cuando levanté la persiana, había un señor asomándose. Ahí, pegado al vidrio, un señor mayor pero con su piel como inflada, no sé cómo explicarlo, y estaba como intentando meter la mano, como tanteando, y yo grité. No sé ni qué grito fue, pero Ale se levantó asustado rapidísimo y lo alcanzó a ver, lo vio, me gritó que alguien estaba ahí. A veces siento que él se asustó aún más que yo, nunca lo había escuchado así, nunca lo había visto realmente descontrolado. Él corrió hacia la ventana, pero cuando llegó ya no había nadie, y la ventana se veía completamente negra, como si estuvieras viendo únicamente la noche. Yo estaba temblando, Ale también. Decidimos ir con el host que vivía en el departamento de abajo. Le tocamos fuerte la puerta y salió medio dormido. Le contamos lo que vimos, y el señor solo dijo, vengan, les voy a enseñar algo. Nos subió por unas escaleras de caracol hasta la azotea. Desde ahí se podía ver la fachada del edificio en nuestras ventanas. Y nos dijo, esa ventana, ¿la ven? No da a ninguna parte. Y nos señaló justo hacia abajo. La ventana de nuestro cuarto, que apenas se distinguía por la luz que daba, estaba pegada a la pared de otro edificio, uno quemado como abandonado. No había ni 10 centímetros entre el marco y el muro. Literal, no cabía ni un gato ahí, mucho menos una persona. Yo me quedé helada, y Ale también, y el host, como si nada, nos dijo que seguramente fue nuestra imaginación, que estábamos cansados o que a lo mejor habíamos tomado.
que eso le pasa a los turistas. Regresamos al cuarto y Alex se asomó con su celular para confirmar. Pegó la cámara contra el cristal. Y sí, del otro lado no había espacio, no había nada, solo muro, por eso se veía tan oscuro. No dormimos, solo esperamos a que fuera hora de irnos al aeropuerto. Ya en México hicimos todo lo que siempre hacemos. Dejamos una reseña del lugar, y ahí, hasta entonces fue cuando decidimos leer a fondo las demás, las que había dejado la gente. El lugar tenía 1 año de funcionar, y varias reseñas mencionaban algo similar, al hombre de la ventana. Unos incluso decían que de noche el departamento olía a carne quemada. Otros que escucharon golpes en el vidrio por la madrugada. Unos decían que era buen precio, pero que no valía la pena si no ibas a poder dormir ahí. Y otros así literal ponían lugar embrujado. No vuelvo. Como les decía, después de ese viaje no sé qué pasó, pero Ale y yo hemos visto más cosas, sobre todo en su casa. Yo veo a una señora que pasa por la ventana de la cocina en la noche, una viejita que se asoma. Él también la ha visto, pero además ya van 3 veces que sueña cosas que luego pasan, como si en Cuba, no sé, como si algo nos hubiera abierto los ojos. Y lo peor es que, aunque vimos exactamente lo mismo, ninguno de los dos quiere volver a hablar de lo que se asomó por esa ventana. Porque no había forma, Uriel, no había espacio. Lo que vimos ahí no tenía cómo estar detrás de esa ventana. Era imposible. Gracias por la atención a mi relato, aunque no sea tan aterrador. Pero es raro pensarlo. Es raro aceptarme así. Yo soy testigo de que los fantasmas existen. Yo soy testigo de lo paranormal.